Bienvenidos a Buenas Noticias de Gran Gozo. Sabemos que esas noticias fueron dichas por el ángel a los pastores de Belén. Ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Esas son las buenas noticias. Y hoy queremos compartir contigo estas noticias que están ahí en la palabra de la obra completa de Dios. Porque Dios no hace nada a medias. Cuando Él creó el planeta lo hizo completo y dice la Biblia que todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Y cuando nosotros leemos en Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice, si algo nos falta, oye bien, Dios lo va a completar. Dios lo va a suplir. Y en esto yo estoy convencido y convertido, porque aunque a veces se ha demorado un poquito de tiempo, pero se ha cumplido totalmente. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Zacarías, el sacerdote, y su esposa, que eran viejitos, ya no podían tener niños, y un día llegó otro ángel y le dijo, mira, tú vas a ser papá, pero ¿cómo va a ser posible eso? Dice, tu oración ha sido oída. La oración había sido hecha por él y su esposa muchos años atrás, pero como no era tiempo de que naciera Juan el Bautista, y él iba a ser el papá, Dios no respondió a esa oración de que le diera un niño o los hijos que él quisiera tener con su esposa, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios lo hizo papá y a su esposa mamá. Porque lo que falta, Él lo suple. Y también dice en Filipenses 1:6, en este mismo libro, la misma carta de Pablo, lo que Dios comenzó, lo que Él comenzó, Él lo perfeccionará hasta el fin. Nosotros los cristianos, los que estudiamos la Santa Palabra y sabemos esta enseñanza divina de que Dios tiene todo bajo control y la obra de Él está completa, lo que Él comenzó, Él termina, Él perfecciona. Fíjense un niño cuando nace. Antes de nacer fue engendrado en el vientre y tuvo que desarrollarse 9 meses. Y después que nace, para llegar a ser un joven, tuvieron que pasar varios años. Y cuando llegó a ser un adulto, igual. Eso es lo que sucede en lo que Dios empieza. Él lo perfecciona hasta el fin. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13, oye bien, esto es muy importante, que las tentaciones vienen. Y esas tentaciones son como los pájaros que vuelan sobre la cabeza, que tú no puedes evitarlo. Y están volando, y están volando. Ahora, lo que puedes evitar es que te hagan nido en la cabeza. Pero lo que quiero decirle aquí es que Pablo dice que junto con la tentación que viene y que nos puede, si no supiéramos esto, engañar y caer en sus redes, dice que Dios da la salida. O sea, uno tiene que estar confiado que papá lo que empieza Él lo termina, que lo que falta Él lo suple, que si viene una tentación y que puede hacer de ti un guiñapo humano, te puede acabar porque vas a caer en un lazo del diablo. La Biblia dice que Dios te quitará de esa situación, pero tienes que creerlo. Tienes que caminar en la vida aquí en la tierra pensando que papá Dios lo hace. Por eso en Gálatas 5 el apóstol Pablo dice en el versículo 16 y 17 que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y saben para qué? Para no hacer lo que la carne quiere que se haga. Para que no hagas lo que tú quieres hacer. Porque el espíritu contiende contra la carne y la carne contra el espíritu. O sea, Dios hace su obra completa. Dios no va a dejar que tú andes al garete. Por eso la palabra del Señor fue escrita para los hijos de Dios. Para todo aquel que aunque esté en ignorancia de esta verdad de Dios, un día la lee y entiende que hay una lucha en tu carne. Porque antes decía, ¿y por qué voy a esto? ¿Y por qué hago aquello? ¿Y por qué mi carne se somete? Pero ahora conozco a Dios y sé que está dentro de mí y yo siento en el espíritu que mi carne no puede más que Dios. Y tú dejas que Dios lo haga y Dios lo hace.
Dice Romanos 8, versículo 26 al 28, que nosotros no sabemos cómo pedimos. Y es cierto, muchas veces pedimos lo que no conviene, dice ahí el apóstol Pablo. Pero el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios y sabe cuál es la voluntad de Dios, pide por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Por eso, cristiano que me estás oyendo, no sé dónde estás, si estás en una ciudad grande, si estás en un pueblecito, no sé en qué barrio, pero te estás mirando este programa de televisión cristiano y tú quieres ser edificado. Para eso están buenas noticias de gran gozo, para levantar tu espíritu, llevándote a un Dios vivo, a un Dios bueno, a un Dios todopoderoso, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que envió a su Hijo santo, limpio, inocente, apartado a los pecadores, más sublime que los cielos. Nos convenía, porque nadie más podía arreglar el problema que nos metió Adán, sino Jesucristo. Y cuando uno habla esto, mi estimado, la vida de uno va creciendo porque vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, y esto es un adverbio de cantidad: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo alabo el nombre del Señor, porque aquí nos está diciendo casi todo, algunas cosas. Bueno, nosotros podemos poner límites, porque van a venir oportunidades, situaciones que pueden lucir mayor de lo que nosotros podemos creer para vencerlas, o para tomarlas, o para hacerlas nuestras. Pero si entendemos que Dios nos da en Cristo el poder para que nosotros lo podamos, nos vamos a lanzar en el agua, hermano. Como le dijo el Señor a Pedro, ven, Señor, camina. Y Pedro sacó el pie y empezó a caminar sobre el agua, porque caminó sobre la palabra de Dios. Y esto es igual, todo lo podemos en Cristo que lo fortalece. Pablo dice también en 1 de Juan 2, 20 y 27, todo lo sabemos. Me ha pasado muchas veces en que en unas situaciones siento en el Espíritu que hay una situación y Dios me la revela y actuamos y funciona. Igual que, como dice, todo es nuestro. ¿Sabe? El aire que respiramos es nuestro. La vida que tenemos es nuestra. El evangelio que tenemos es nuestro. El oro que hay en la tierra es nuestro. Todo lo que existe en la tierra es mío. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mía es la tierra y su plenitud y los que habitan en ella. Y el que dijo eso es mi papá. Él es el dueño de todos los bancos, el dueño de todo el dinero, del oro, de la plata. Dice la Biblia, mía es la plata, mío es el oro. Y la Biblia dice, toda palabra del Señor es medicina a toda carne. Y yo la tengo. Y mientras más la leo, más medicina tengo. Gloria a Dios. Entonces, si la Biblia dice que todo es mío, y que todo yo lo sé, y que todo yo lo puedo, lo que tengo que hacer es repetirlo. Porque la Biblia lo dice, y está bien establecido. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, en el capítulo 4, los versículos 11, por ahí dice Pablo, dice, mira, como está establecido, con el mismo espíritu de fe, está escrito, yo lo creí, y ahora lo que tengo que hacer es confesarlo. No es tan difícil, porque ahí juega la fe y la escritura. Y cuando tú lo lees y tú lo crees, lo único que tienes que hacer, porque ya es tuyo, es decirlo. Es decirlo. Jesús dijo, mira, tiene fe como un grano de mostaza. Di esa montaña que se quite, se va a quitar y va a caer en el medio del mar. Yo creo que nadie en el mundo, a través de todos esos siglos, no sé quién lo habrá hecho, de que le diga a una montaña que se vaya allá al agua, porque piensa que es inverosímil, que eso es algo imposible, que eso, lo que Cristo dijo, que nadie se atreva. Bueno, el Señor lo dijo, y probablemente porque parece que es tan grande y tan difícil, nadie lo ha hecho. Lo mismo que el Señor dijo, ven a mí, camina, y Pedro caminó. Pero eso es la rema, eso es una palabra específica. Si Dios no te lo dice, ni te atreves. Gloria. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos oído y hemos leído en tu palabra que todo viene de ti, todo proviene de ti, todo lo que tú haces está bien hecho, perfecto. Y en nosotros obra el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre poderoso, el que tiene todo el poder, Jesucristo, tu Hijo, mi Salvador. Amén y amén.
Aquí estamos una vez más en De Camino a Emaús, compartiendo un tiempo especial con todos ustedes. Es un clip solamente de 10 minutos y bueno, el tiempo pasa demasiado rápido, pero con el maestro Carlos Pérez y el pastor Haroldo Camacho estamos hablando acerca de un evento muy especial y algo que el Señor sigue haciendo hoy en día, y es abriéndonos las escrituras para que la revelación divina pueda fortalecer aún más nuestra fe viva en un Cristo vivo. Maestro Carlos Pérez, bienvenido una vez más. Gracias, muchas gracias. Y bueno, estábamos hablando extra Fuera de micrófonos, fuera de cámaras, acerca de un término muy especial en la escritura, y es acerca de cómo el Señor te ata, ¿sí?, a ti, a ese destino que es irreversible. Exactamente, O lo cumples o lo cumples. exactamente. Y yo creo, según lo que nos explicabas, Haroldo, tú voy a pasársela a él, porque me parece que él está ahí muy, Sí, muy cómodo. démosle la muy pelota al cómodo, ¿ok? pastor primero. Adelante, Ok, ¿qué de nos acuerdo. puedes decir acerca de esta palabra? Hablemos acerca de esa atadura La divina, ¿no? palabra Sí. que se traduce como necesario en la Reina Valera, Sí. ¿cómo la ves ahí? Es que Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Todo eso pudiéramos hablar 10 minutos sobre cada una de esas palabras, ¿no? 10 minutos para que haga termine. Todo lo que los profetas han dicho, de allí los lleva las escrituras. Claro. Y luego dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora, yo he sido traductor en los tribunales por muchos años y me interesa mucho qué es lo que dice el idioma original. Claro. Aquí la palabra, Término exacto. cuando dice necesario, esa palabra no existe en el griego. En el griego no existe una palabra que se pueda traducir correctamente necesario. La palabra, el significado de la palabra es muy cortita, es una palabra que se escribe D-E-I, dei en el griego, y significa una atadura, sea de soga o sea de cadena. Y Jesús les dice, ustedes no saben que yo me había atado y estaba encadenado A este destino. a este destino. Exactamente. Tipificado como era en el Antiguo Testamento el cordero que debía ser inmolado como ofrenda y sacrificio una vez al año por los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Precisamente. Amarrado, sujetado. Amarrado, sujetado. Tipificado también en lo que hizo Abraham con su hijo Exactamente. Isaac. Exactamente, atando. Exactamente. Jonás. También fue atado para ser tirado sobre la Atado borda, a su por la borda, destino, atado ¿no? a su Aunque se destino. exaltó, se Exactamente. emocionó, se enojó, Exactamente. desistió, no quería, huyó, pero sin embargo estaba Dei. Atado, estaba Exactamente, de... atado. Y en realidad es un compromiso que tenía el Cristo con su Padre Sí. para venir y atarse en lugar de nosotros. Cuando se le pregunta al Cristo acerca de su ministerio y todas esas cosas, él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie se la quita, sino que él la pone de sí mismo y la vuelve a tomar de sí mismo. Por eso él es único, porque como Dios él podía tomar de vuelta su vida. Y como se lo dijo a Pilato también, ¿no? Exactamente. Reconociendo que la autoridad que Pilato tenía sobre él Exactamente. no era por la posición en la cual él estaba, sino porque era autoridad dada directamente desde lo alto, Amén. para que él estuviese, para que Pilato estuviese sobre él. Asimismo, también hay que reconocer, bueno, tan difícil fue el precio a pagar por nuestros pecados, la crueldad del pecado, que el mismo Señor tuvo que reconocer que ese Dei era algo demasiado terrible. Cuando él oró a solas en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, cómo no. que de por sí fue el momento más agónico, mucho más fuerte que en la misma cruz del Calvario, ¿no? Sí. Donde él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino realmente tu voluntad. Sí. Es decir, si hay otro camino para salvar al hombre, revélamelo ahora, pero no lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad.
cuán profundo fue realmente el sometimiento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Ese dei, esa atadura. Exactamente. Y en las palabras del Padre, Él le dice al Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, oh Padre. Sometido al 100%. Entonces Totalmente. quiero decir a los que están escuchando, los que están viendo hoy en día, no te preocupes ahora y no estés tan preocupado por tu pobre arrepentimiento, porque el arrepentimiento de Getsemaní fue completo. Jesús en tu lugar fue al Getsemaní a arrepentirse por los pecados que Él llevaba sobre sí, que no eran de Él, eran nuestros. Y ese arrepentimiento aparece delante de Dios por ti y por mí. Ese sacrificio es perfecto, no hay nada más que agregar, no hay nada más que esperar. Exacto. Es una obra completa Exacto. de una vez y para siempre. Exacto. De El Calvario. hecho, allí está la diferencia cuando hablaste del compromiso. Si nosotros queremos entender fácilmente cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era el hombre, el ser humano, la mujer, diciéndole a Dios, yo me ato a obedecerte y a hacer tu voluntad, átame a mí, yo lo voy a hacer. Pero el corazón humano está tan lleno de pecado, de alguna manera nos buscamos la manera de zafarnos. De transgresión. De zafarnos de esa atadura y transgredir. El nuevo pacto es Jesús, dice, yo me ato, En tu le lugar. dice al Padre. Yo, no, suelta eso. ¿Que tú te vas a atar? Deja que el Padre me ate a mí. Y quiero que cada uno que está escuchando y está viendo, sepa que Jesús fue atado voluntariamente, se dejó encadenar y Él fue atado a la cruz por tus pecados. Ponle nombre. Por Allí nuestros donde pecados. estás, nuestros pecados. No lo hizo, piensa en este momento que no lo hizo por una persona que tú piensas es más buena que tú. Él lo hizo, o por una persona peor que tú. Él lo hizo por ti, fue atado. Y entonces cuando llegaron al pueblo, donde iban a la aldea, ellos hicieron pasar a Jesús. Quédate con nosotros esta noche. Nos has ayudado vayas. mucho. No te vayas. Nos ha revelado. Sí. No te vayas, no te vayas. Ahora No ellos nos ya abandones, no nos comprenden dejes. las escrituras. Aquí, danos otro estudio bíblico Sí, más. nunca habíamos visto esto. Y Qué entonces Jesús maravilla, les qué dice, maravilla. el último estudio bíblico es la última parte del estudio bíblico Va a es ser que en la mesa. Él toma el pan. Él Y siendo el pan de vida. el pan de vida dando pan. Él toma el pan de vida y este momento tan sagrado en la Sublime. historia es único, donde el mismo pan de vida abre el pan y Él le dice, aquí está mi vida partida por vosotros. Y ellos miran esa mano cicatrizada. Y en las manos Amén. están las heridas del Cordero. Ay, amén. En las manos El y en testimonio de los la cruz. pies. Entonces, ¿cómo Jesús lleva a estos discípulos a esa situación? Es una manera prodigiosa. Y lo hace en el cariño de un padre hacia sus hijos. Y al fin y al cabo le muestra, aquí está lo que las escrituras significan. Ved estas manos. Y en estas manos están Mirad las mis heridas manos. de vuestra salvación. Aquí está vuestro sacrificio. Y más adelante, esta historia se vuelve a repetir de cierta manera en el aposento alto. Y las primeras palabras de Jesús a los discípulos en el aposento alto son paz a vosotros. Es decir, nosotros, tú y yo, todos pecadores, tenemos paz para con Dios por medio de ese perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesús. En este momento Jesús se presenta en tu vida y te dice, yo soy tu paz. Mi sacrificio ha hecho tu paz con Dios hoy y para siempre. Disfruta y reposa confiadamente en esa paz que te da el Señor. Así que Jesús te ama. Gracias por haber estado con nosotros. Volveremos muy pronto con otro tema aquí en Camino a Emaús, en donde el Señor Jesús estará abriéndonos las Escrituras. Maestro Carlos Pérez, gracias por haber estado con nosotros. Pastor Haroldo, un grato placer. A ustedes, gracias
Hasta pronto. Dios les bendiga. Bienvenidos nuestros amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, en especial a este segmento de Conociendo a Dios. Y ahora tengo un invitado de lujo, al pastor Domingo Hernández. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos como siempre y vamos a compartir juntos algo que puede que al oírlo arda tu corazón. Es lo que queremos, ¿no? Así es. No decir palabra por decir palabra. Amén, sí. Porque esta es una oportunidad que probable la vas a tener una sola vez en la vida. Y yo quisiera preguntarle aquí al pastor, teólogo y profesor nuestro, que lo es, cuando nos encontramos en medio de una pregunta como la que te voy a hacer, que las personas quedan insatisfechas muchas veces, ¿no? Con relación a la salvación, con relación a la perdición, con relación a que Dios lo puede hacer, cómo funciona este proceso, quiénes tienen derecho, cuántos son los que no tienen derecho a la salvación, por qué unos sí, otros no. Es una discusión terrible que hay allá afuera. Pero ¿quiénes están incluidos? Bien, es muy bueno porque hay que hacerlo llegar a cualquier nivel. Que sea yo le he llamado una fórmula que pueda ser comprensible para cualquiera. Y esa formulita nos las enseñaron desde el sexto año, primer año de secundaria. Y que la gente misma, al hacer la fórmula y desarrollarla y hacerla valer, ella misma se compromete. La fórmula es bien sencilla. Dice así, ya la estuvimos estudiando aquí en algunas partes de los programas, dice, número 1, dice la palabra de Dios en que el hombre es pecador por naturaleza, está destituido de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, por cuanto, ¿qué dice? Todos pecamos, no hay justo ni aún uno. Ahora, entonces, también considerando el Evangelio de Cristo, dice que Él vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿Verdad? Entonces, si Él viene a salvar a pecadores, y los pecadores éramos todos, entonces la salvación nos fue dada ¿a quién? A todos. A todos, alabados el nombre de Dios. Todos. Entonces, cuando se ha aplicado, he empezado a aplicar esta formulita, se quedan muy contentos, principalmente jóvenes, niños, amas de casa, y no nomás eso, sino que hasta ya lo hemos visto con teólogos, con maestros, porque entonces nos arde el corazón de que Cristo tenga la solución para todos. No, y Pablo dice que Cristo murió por todos. Amén, sí. Y aquí estamos en una disyuntiva, Sí es. porque a veces estamos contra la pared delante de una creencia que viene diciendo que Dios expía limitadamente, Así es. que Dios salva a unos, pero otros no. ¿Por qué? Porque están predestinados para perderse. Sí es. Y entonces esa mezcla de que unos se salvan, otros no, de que uno es el que Dios tiene en el libro y a otro que no tiene en el libro. Mejor yo me voy con tu fórmula, porque así yo me libero de todas esas conjeturas. Así es. Y me voy a buscar al pecador, Así quien es. sea. Así es, mira, a algunas personas les queda esa incógnita, entonces ¿quiénes son los que se pierden? Bueno, si yo les digo a la gente que Jesús viene a anunciar el reino, que estás adentro del reino, que Él te pone en el reino, y si la gente, él prefiere irse tras los ídolos, por ejemplo, seguir bajo su punto de vista que Dios no tiene nada que hacer con él, pues posiblemente se quede fuera, pero no porque tiene derecho al reino. Está inscrito en los libros del reino, está en el reino. El papá le ofrece su casa, lo restituye su casa, pero posiblemente, para mí sigue siendo un misterio la perdición más que la salvación. Entonces, porque definitivamente él optó por quedarse fuera. Bueno, Jonás, cuando estaba en el vientre de la ballena, o sea, del pez grande, y Dios lo vomita, o sea, le dice al pez que lo vomite, ¿no? Y él cae ahí en la orilla y dice, la salvación pertenece a Jehová. Quiere decir que no podemos hacer conjeturas de que este se salva, este no. Dios. Ahora, ¿a qué padre seguirías? Aquel que te dice que ya tu entrada a tu casa está guardada, que está garantizada su paternidad en entrar a tu casa para seguir las normas, los pedidos de Dios, o aquel que te destituye y creas un evangelio excluyente. No, yo con el condicional no me gusta. No, ¿verdad? No. No es con el evangelio excluyente, sino con el evangelio. Así me gloria a Dios. A todos. Alabado sea el nombre de que vive. Dios. Por eso es que aquí tenemos buenas noticias de gran gozo. Quédate con nosotros. Este es tu programa que está hecho especialmente para ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén.
montes miraré, de donde mi ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. Él tus pasos guiará, tu vida guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. Miraré, de donde mi ayuda vendrá. El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá. En tus pasos guiará, vida guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad. En tus pasos guiará, guardará, es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy y por la eternidad.